Hola, el día de hoy tengo el agrado de impartirles el curso de la norma 035 STPS 2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018 y entró en vigor el 4 de septiembre del año 2019. Ahora bien, ustedes deben saber que el objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, que es una cuestión que ha venido año con año impactando e interesando a todas las empresas en México. Es por ello que el gobierno, a partir de la implementación de esta norma, trata de promover que se identifiquen los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa para que así se fomente un entorno organizacional favorable. Ahora bien, esta norma se aplica en todo el territorio mexicano a nivel nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma se aplican de acuerdo al número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Así que vamos a encontrar tres categorías. La primera categoría es aquella en los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. La segunda es en los centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y la tercera es en los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. En el caso particular, el día de hoy les voy a exponer la categoría número 1, que es respectiva al centro de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. De acuerdo a esto, la norma nos dicta que nos conciernen los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2. Como les mencioné, esto aplica únicamente para la empresa en donde laboren menos de 15 trabajadores. De acuerdo a la clasificación en esta categoría, las obligaciones patronales son las siguientes. La primera, establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Lo segundo, adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. El tercer punto es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su debida atención. Y el cuarto es difundir y proporcionar información a los trabajadores. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo vamos a saber si en nuestro centro de trabajo tenemos situaciones que debamos atender de forma inmediata? Pues bien, la misma norma nos da una herramienta donde tenemos que aplicar un cuestionario. La norma nos dice que solamente se le aplica el cuestionario a una persona, pero en mi experiencia personal sugiero que se haga un muestreo entre 3 a 5 trabajadores con el fin de ver la respuesta de la mayoría y a partir de ello podamos tomar las siguientes medidas. Entre algunas de las preguntas se puede ver si se ha notado que el trabajador tiene dificultad para expresar sus sentimientos, si ha tenido el trabajador dificultades para dormir, si el trabajador ha tenido dificultad para concentrarse o si éste ha estado nervioso o en constante alerta, o si el mismo trabajador se ha sobresaltado fácilmente por cualquier situación. Estas son algunas de las diversas preguntas que se aplican en este cuestionario y las cuales nos van a dar un rango con el cual podamos analizar cómo vamos a trabajar con este grupo de trabajadores. En el caso particular de una empresa localizada en la Ciudad de México,
la cual tiene menos de 15 trabajadores, se aplicó el cuestionario a un grupo de trabajadores y en el cuestionario se pueden ver un muestreo muy interesante acerca de las respuestas de los mismos. Como se puede ver en el video, ustedes van a apreciar que la mayoría de ellos manifiesta que han tenido dificultad para concentrarse, que han estado nerviosos o en constante alerta y también que han tenido dificultades para dormir. Esas situaciones, por supuesto que no son netamente materia del trabajo, sino que también son por cuestiones individuales, cuestiones sociales, pero también es importante destacar que la materia de trabajo ha sufrido, pues yo lo diría, una evolución en México, porque pues con esta situación que estamos viviendo con COVID, ha obligado literalmente a todos los patrones a tomar medidas alternas para que los trabajadores puedan seguir desarrollando sus labores desde casa, o que algunos trabajadores puedan asistir de forma escalonada a trabajar ciertos días y el siguiente grupo de trabajadores a trabajar durante los siguientes días o siguientes semanas. Estos niveles o estas condiciones de trabajo pues se llevan de forma normal y en la práctica en diversos países en el continente europeo, también en algunas empresas estadounidenses y también varias empresas canadienses. En lo particular, el modelo ha venido desarrollándose desde hace varios años, por ejemplo, en el caso particular de Canadá, a niveles en el ámbito financiero. Entonces, en ciertos niveles ya muchos colaboradores trabajaban desde casa, si no toda la semana, pero sí ciertos días de la semana, o simplemente los horarios no eran tan estrictos y obviamente eran menores a los que se tienen particularmente establecidos en México. Entonces, ante esta situación, pues la carga laboral sigue siendo la misma, pero el nivel de desarrollo, el nivel de productividad puede ser incluso mayor, y que con esta situación, como repito, de COVID, ha venido a representar un parteaguas para las empresas, y ahora los trabajadores, pues para muchos ha sido, entiendo, difícil el trabajar desde casa, porque de repente las herramientas como el internet o las herramientas tecnológicas no han sido fáciles de proporcionar o de ser correctamente implementadas. Y sin embargo, para otras empresas ha sido de lo más fácil. Yéndonos un poquito más atrás, podemos encontrar que a esto ya de alguna forma desde hace muchos años se le había venido clasificando bajo el nombre de síndrome burnout, y se manifiesta de la siguiente manera. Se identifica como la respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral, y tendría repercusiones de índole individual, pero también afectaría aspectos organizacionales y sociales. Todos estamos en riesgo de sufrir este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay señales o síntomas en los cuales las personas se pueden identificar tan fuertemente con el trabajo que le falta un equilibrio o razonable entre su vida laboral y su vida personal. Intenta hacer todo para todos, asumir tareas y funciones que no corresponden a su cargo. Trabaja en empleos relacionados con actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general, doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros,
vendedores, encuestadores oficiales y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo de desarrollar esta condición. Sienten que tienen poco o ningún control sobre su trabajo. También sienten que su trabajo es especialmente monótono y que no tiene sobresaltos, es decir, que no tiene ninguna emoción. También estas personas tienden a desarrollar un agotamiento emocional, es decir, un desgaste profesional que lleva a la persona a un agotamiento psíquico y fisiológico. Aparece una pérdida de energía, fatiga a nivel físico y psíquico. El agotamiento emocional se produce al tener que realizar unas funciones laborales diariamente y permanentemente con personas que hay que atender como objetos de trabajo. También la otra causa es la despersonalización. Esta se manifiesta en actitudes negativas en relación con los usuarios clientes. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Y también la falta de realización personal, que es la disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y de comportamiento. Ustedes seguramente se han sentido identificados con algunas de estas características, o si no es con una, con todas. Por una parte, déjenme decirles algo. Yo, en mi experiencia personal, en 2 ocasiones sí he llegado a trabajar con personas que tienen todas estas características y créanme, independientemente de ser particularmente complicado trabajar con este tipo de personas, y no es porque las catalogue uno en el mal sentido, sino al principio uno trata de entender a esas personas, trata de apoyarlas. Oye, pues te echo la mano, oye, necesitas atención en esto, yo te puedo ayudar, o podemos hacer esto de forma conjunta. Sin embargo, la característica de esas personas es que siempre presentan la negación. Y ante esa negación uno no puede entrar a sus emociones, uno no puede ayudarlos, y al contrario, esto en vez de ayudar nos afecta a nosotros mismos, porque empezamos a sentir un ambiente pesado, un ambiente en el cual uno poco a poco, si no encuentra los canales adecuados, uno también puede terminar con estas pocas o totalmente con todas las características que tienen este tipo de personas. Como les comentaba, en el ámbito personal, el tener que afrontar esas situaciones con estas personas en algún momento de tu vida profesional agotan, y en algún momento te dan ganas pues de botar el trabajo, de ya no querer hacer nada y simplemente de querer ir a trabajar a otra compañía o con otra persona. Porque al final del día, cuando estas situaciones no son atendidas, pues simplemente uno también termina frustrado, ¿no? Cuando estas personas reciben la correcta ayuda, estas personas pueden abrir su mente y pueden dejarse ayudar, pues el entorno puede cambiar y puede volverse pues mucho más valuable, porque con todo el conocimiento que ya tienen estas personas pueden irlo canalizando y pueden irlo delegando de forma correcta a todas las personas que están en la cadena de mando. Es por eso que hoy en día es importantísimo en todos los centros de trabajo establecer una política de prevención de riesgos psicosociales. No importa si solamente ustedes en sus empresas o sus familiares o amigos solamente tienen 2, 5, 10, menos de 15 trabajadores. Esto aplica para todas las empresas que tengan pocos trabajadores, muchos trabajadores. Es para todos. Esta herramienta nos viene a ayudar de forma práctica con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Por lo cual se tienen que asumir los siguientes compromisos, es decir,
Es obligación de los supervisores, de los gerentes y de los directores de aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Esa es la regla fundamental, la regla número 1. Lo segundo es que los actos de violencia laboral no deben ser tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional favorable. También se deben aplicar medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable para prevenir sus consecuencias adversas. También estos centros de trabajo tienen que contar con un procedimiento de atención justo que no permita represalias y que evite reclamaciones abusivas o carentes de fundamento y que garantice la confidencialidad de cada uno de los casos. También en el intermedio se tienen que realizar acciones de sensibilización, programas de información y capacitación. Se tienen que divulgar de forma eficaz las políticas de prevención y las medidas de prevención. Es muy importante contar con el apoyo de todos los trabajadores para establecer y poner en práctica esta política en cada centro de trabajo. Se tiene que respetar el ejercicio de los derechos del personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación. También se deben atender todos los casos relacionados con burlas, con malos tratos, con discriminación y en su caso se tienen que sancionar estos. Esto es muy importante porque a últimos años, a últimas fechas, se ha dado mucho la burla, pero la burla cibernética. Que es a través de los medios de tecnología, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través incluso de la grabación de videos y subirlos a las redes sociales y se está promoviendo un mensaje de odio, un mensaje de violencia hacia otros compañeros de trabajo. Y por último, una vez que cada centro de trabajo en particular establezca esta política de forma completa o al menos un extracto de la misma, tiene que ser publicado, tiene que ser difundida en cada centro de trabajo de forma visible para que así cualquier trabajador presente y cualquier trabajador de nuevo ingreso pueda conocer los alcances y herramientas que puede utilizar para el ejercicio de sus derechos en un marco de respeto e igualdad. Muchas gracias por haber visto este video. Esta norma, como pueden ver, llegó para quedarse. No llegó solamente para ser impresa y para ser guardada en el escritorio. Tanto los patrones como los trabajadores tienen que hacer un ejercicio diario de la misma. Y por favor, cuando les digo un ejercicio diario, así tiene que ser de forma conjunta, de forma combinada, para que en cada centro de trabajo se demuestre que estas políticas funcionan, que funcionan muy bien y que pueden dar el ejemplo no solamente a otras empresas, sino también a nivel nacional e internacional, de que podemos trabajar de forma combinada y de que debemos trabajar en un marco de respeto y participación mutua. Muchas gracias.